Pero los holandeses, los portugueses, los españoles fueron como los principales comerciantes de africanos para conseguir las tierras que ellos querían. No tienen mucha riqueza en el suelo como tiene Sudamérica. Sudamérica es la más afortunada en recursos, exactamente. Sudamérica ha tenido y tiene todavía muchísimas riquezas. He puesto a los aztecas, que lamentablemente fueron los que más sufrieron en la zona del Caribe y a los que más han matado y a donde más africanos dejaron y siguen estando en Estados Unidos, también siguen estando por esa política que tienen ellos, que mejor es hacer un tratado. En Sudamérica fue diferente y se los respeta. Hablé de los aztecas, los mayas estaban ya finalizando su periodo, su gran auge, pero igual lograron esconderse. Y los incas fueron mancillados, pero también por personas, por historiadores con los que yo he conversado. Cada uno no tendría mercaderes, pero sí tenían modos de comunicarse entre ellos y fueron escondiéndose y jamás pudieron encontrarlos. Por eso, hasta el día de hoy, los tenemos, gracias a Dios. La invasión en Sudamérica fue mayoritariamente por el Perú, por el puerto Callao, por la razón de las mareas, podían llegar. Y si ustedes se ponen a pensar o a investigar un poquito, se dan cuenta que Sudamérica tiene una variedad de etnias. Hay chinos, voy a ocuparme de nuevo de los chinos. Los chinos, como tenían una gran historia, se consideraban superiores a todos. Pero los chinos tenían las mejores embarcaciones para secuestrar africanos. No los llevaron jamás a la China. Sí llevaron el pago. Los holandeses lo mismo. Los suecos fueron expulsados inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué sucedió en los países nórdicos? Jamás se les permitió el contacto con blancos, cosa que no sucedió en las Américas. Era tan inmensa la ambición que ya ni se ocupaban de eso, ya no había tiempo. Así pudieron sobrevivir los imperios europeos o de Oriente, gracias a lo que tenemos nosotros. Estaba hablándoles de Perú. En Perú tienen diversidad de etnias, tienen chinos, tienen malayos, tienen hindúes, tienen aborígenes de la Micronesia, de la Macronesia, como yo les había contado en un comienzo, que al lugar donde llegaban era para robar seres humanos, para continuar con las minas. Sí, y que no para. Sí. Por ejemplo, la mina, que fue una montaña de plata, del metal plata,
en realidad pertenecía al territorio de Bolivia, pero en ese tiempo que no estaban hechos los trazados, se dijo que era de Perú. Allí fue donde más se trabajó hasta llevarse lo último que quedaba. Pero en la actualidad se están llevando la tierra donde estaba esa montaña de plata, porque con sistemas más sofisticados han descubierto que todavía existe plata. Se está haciendo ahora eso. Por eso tiene esa diversidad de personas y que de allí, cuando se formó el virreinato del Río de la Plata, esas personas fueron caminando. Los portugueses, por el tornaviaje y por el Tratado de Tordesillas, fueron favorecidos y todo Brasil le correspondió a ellos. En la actualidad, la gente, supongamos de Argentina, que quiere viajar a Cabo Verde, tiene que ir a Brasil a embarcarse, porque esas islas fueron tomadas por los portugueses porque les correspondió por el tratado famoso de Tordesillas. ¿Saben en qué año se hizo ese tratado? En 1894, unos días antes de que Colón culminara su segundo viaje en América. ¿Qué dije? 1494. Unos días antes de que llegara Cristóbal Colón con su gente y que también traía esclavos. Por esa razón, desde Uruguay hacia abajo en el Río de la Plata, pudieron entrar los españoles. En estos tiempos próximos, en el siglo XVIII, XIX, un tiempo Uruguay era española y otro tiempo era portuguesa. Y así sucesivamente, como deben saber absolutamente todos ustedes. Esa es una síntesis que les he hecho y ahora les voy a leer cómo he organizado el libro, porque he obviado decir cosas muy crueles que ya todos saben, que ya todos imaginan. Tanto los aborígenes como los africanos lucharon por su libertad hasta morir. Jamás se dieron por vencidos, solo encadenados pudieron estar y aún así se dejaron morir. Nunca pudieron ser vencidos, ¿sí? Quiero leerles los controles que comenzaron, les había dicho, cuando muere Jesús en el siglo I, les dije que el primer papa fue Pedro el Apóstol. Lo puse como dato. En el siglo X era Juan X. Hubo varios, pero yo saqué ese, Juan X, que gobernó desde el 914 al 928. Le sucedió León VI y luego Esteban VII a partir de 928. Les digo esto para que ustedes comprendan que los nombres que tenían los reyes, los emperadores, los faraones, se siguen repitiendo hasta el día de hoy en todo el mundo y en América, a pesar de haber sido sometida. España, por ejemplo, se destacó por el nombre Carlos, por Fernando, estuvo Carlos el Simple en esa época, estuvo Fernando VI y luego Fernando VII. En Inglaterra, Eduardo IV y Jacobo.
En Francia fue la época de los Luises, estuvo Luis XIV y Luis XV, pero en doble guerra, porque ellos luchaban para no perder las tierras que ya tenían, porque sus vecinos se las querían aprovechar y quitárselas, y sabían que tenían que construir sus embarcaciones para ir a buscar nuevas tierras y a explotar nuevas minas, porque se pagaba con eso, con plata, con oro y con piedras preciosas. ¿Qué sucedió con los jesuitas? Les dije que todo dependía de Roma y que era una gran organización, y a los jesuitas nadie los vigilaba, y ellos enseñaron a que aprendieran el Evangelio, transmitieron los alfabetos, aprendieron a escribir, aprendieron a comprenderse, eran muy inteligentes, se habían pasado en toda la época de la Inquisición encerrados estudiando los datos que tenían para alargarse en el siglo X, porque ya había comenzado en el X la época del Renacimiento. ¿Se han dado cuenta de eso? Mezclado con todas estas guerras estaba el Renacimiento, donde los reyes protegían a los mejores. Es la época de Miguel Ángel, de Rafael de Sancio. Es importantísimo todo lo que ha sucedido, pero ya es historia. Voy a leerles de la página 51 sobre los jesuitas en Latinoamérica. Los expulsaron porque fueron acusados de quedarse con las mayores riquezas y habían descubierto que había entierros de cofres a gran profundidad que luego iban a ser retirados. Todavía se están buscando, nos reímos quizá de los nervios, ¿no? Quiero decirles que con técnicas modernas todavía están buscando y los están encontrando. Voy a hablar del año 1665 hasta 1810. Los jesuitas habían comenzado a infiltrarse, dirigidos por el famoso Matteo Ricci, en el año 1522 al 1610. Matteo Ricci fue un matemático y un sabio y un jesuita que dibujó casi exactamente el primer planiferio que existió entre nosotros, que es ese que se ve en algunos lugares o en algunos remates. Los portugueses incursionaron y ocuparon con representantes jesuitas Pekín y se asentaron en Macao, cerca de Hong Kong, cuando fueron expulsados. Allí, la nueva dinastía manchú recibió de parte de ellos gran conocimiento científico, provechoso entre Oriente y Occidente. Por desgracia, esto quedó anulado 50 años después. Japón también fue favorecido por todo lo que aprendieron de ellos. Bajo el mando de San Francisco Javier, en el 1506, los jesuitas, fíjense que cerca del descubrimiento de Cristóbal Colón, que se desató todo. Los jesuitas introdujeron también el cristianismo, como les decía, en Japón, para controlar a los esclavos africanos que extraían platino, y a los primeros mercaderes portugueses les siguieron a principios del siglo XVII holandeses, es lo que ya les he dicho, holandeses,
españoles e ingleses. En el año 1620, cerca de 300.000 cristianos vivían en las islas japonesas. Años después, se adoptó una política de aislamiento nacional y gran represión. Todo culminó con la consolidación del gobierno. Chinos y holandeses fueron la única conexión de Japón con el mundo exterior. Los frailes franciscanos fundaron entre los años 1769 y 1823 una cadena de 21 misiones en California, Estados Unidos de Norteamérica. Todo está justificado por la fuente de donde lo obtuve. Las reducciones o misiones jesuíticas en América del Sur durante la dominación hispánica de América se llevó a cabo sobre los pueblos de aborígenes. Miles de ellos fueron convertidos al cristianismo. A principios del siglo XVII comenzaron a desplegar sus actividades evangelizadoras y todos los habitantes de las comunidades originarias fueron utilizados como bestias para todo tipo de trabajo, matando a los que se les rebelaban. Tuvieron a su merced a los africanos esclavos y a los indígenas también esclavizados, llamados simplemente, como les dije hoy, indios, desde que Cristóbal Colón creyó haber descubierto la India. Los guaraníes de la Mesopotamia e indígenas del Amazonas del Norte, comechingones, se les decía comechingones porque quería decir come piedra, o come tierra, porque vivían en las cuevas de la cordillera. Hay algo muy interesante en la cordillera, en Córdoba, a la altura de Altagracia, existe una salida al mar. ¿Recuerdan que les dije que habían entrado por el Perú los invasores, pero también lo hicieron a la altura de Altagracia por un túnel cavado por los indígenas con los africanos? Con la misma piedra rompían piedra. Al océano, ahí para, desde Altagracia, que está al lado de la cordillera, ¿sí? Pero Altagracia no de Córdoba. De Córdoba, sobre las montañas, muy al borde de las montañas. Los pueblos originarios mapuches cavaron, los hicieron cavar, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, saben que yo les dije en un comienzo que las 3 Américas estaban habitadas y yo conseguí los mapas en una de las enciclopedias que tengo, y que la señora de la editorial La Brújula del Sur, que se encuentra presente, María Valdés, sí, pasaban al Océano Pacífico y del Océano Pacífico hacia adentro, sí. Sí, y sí. Y se puede investigar esto que les estoy diciendo, ¿sí? Les estaba diciendo, y bueno, esas son las más conocidas por todos, sí. Y en Brasil también hubieron ruinas jesuíticas. Sí, muy visitadas. Porque habrá sido. Porque habrá sido muy bien esa unión, muy bien. Claro que sí. Les estaba diciendo. Claro. Es impresionante esa historia. Sí. Es para ir y averiguar, y porque se sabe ahí también. Sí. Les estaba contando
que había encontrado 3 mapas, uno de América del Norte. Si querés pasarla, por favor. Las 3 de a poquito, América del Norte, Central y la del Sur. Primero la del Norte, pero conté con la ayuda, les decía, con la señora de la editorial La Brújula del Sur, María Valdés, que se encuentra presente, que yo me di cuenta que se dedicó especialmente. El libro es un lujo, como ha sido preparado, y ella ha logrado, porque con una lupa común no se conseguía ver absolutamente nada, y ella ha conseguido los nombres de todos los indígenas que había en América del Norte, en América Central y en América del Sur. Estaba completamente habitada. No es lo mismo conquistar que invadir. Exacto. Así que tanto sufrieron los africanos como los aborígenes americanos. Y repito, hasta hoy día, Bueno, porque son perseguidos, son asesinados, hoy día, actualmente. Nosotros estamos hablando aquí y así, Colombia, porque en este momento en Colombia. Sí, sí. A mí siempre me llamó la atención de todo Más fuerte, por favor. que a mí siempre me llamó la atención con respecto a este tema, el porqué de dar tanto valor a metales, por ejemplo, como el oro. Porque no había billetes, no se traficaba de otra manera, se traficaba con sal, por trueque, por esa razón. Y acá la tierra brillaba en América del Sur, porque estaban casi a ras de tierra, y porque fue recorrido el planeta con anterioridad. ¿Te puedo decir algo? El oro se lo considero siempre, porque es uno de los metales más nobles que hay en la naturaleza. O sea, Un poquito más fuerte, la por plata- favor. ¿Perdón? Un poquito más Más fuerte. fuerte. No, no lo escucho, Más fuerte. Que hable más fuerte. Sí. Porque fue el metal más noble. Dentro de los metales, o sea, los metales se obtienen de un mineral. Sí. El oro es el metal más noble. O sea, ¿a qué me refiero cuando digo más noble? ¿Cómo lo podés trabajar y lo que te va a durar? O sea, no se altera fácilmente. ¿Eh? Entonces, por eso, hoy por hoy ya no pelean por oro, hoy por hoy se pelea por el litio. Claro. Hoy por hoy en Bolivia y parte de Argentina, en Salta, se están llevando a los chinos el litio. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos cómo producirlo. De hecho, nosotros se llevan el litio, arman las pilas en Chile, en China, y después te lo venden. ¿Y por qué? Porque el litio es el material fundamental para las pilas. En ese momento, ¿para qué te importaba el oro? Porque precisamente si vos hacías un arma, o no era solamente por una cuestión de adorno, o sea, todo lo que hicieras te iba a durar. No se altera, el oro tiene esa particularidad. No se oxida y es dúctil, maleable. Gracias. No. ¿Escuchaste, Domingo? Sí, ¿Pudiste sí. escuchar? Ah, perdón, no sé si... No, Sí. yo tengo una historia, más una de las tantas historias, de dónde fue a parar ese oro. Sí. A los En imperios. 1540, no sé si me escuchan. Sí. Me levanto, sí, me Ya, escuchan. escuchamos. En 1540, el Papa manda a llamar a Miguel Ángel para que le proyecte 2 palacios en la plaza Campidoglio. Campidoglio sería, digamos, ¿cómo se dice? Literalmente, que era la casa de Rómulo y Remo. Mira, Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que manda a llevar para que detrás de Campidoglio construyera 2 palacios. Sí. Ahora, esto tardó 7 años en hacerlo. Un palacio, cuando vaya a esa plaza Campidoglio, hay en el medio que una vez lo sacaron, pues lo repusieron, el monumento de Marco Aurelio. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahí
vio usted por televisión cuando era una plaza marcada así, con compás. Eso es la Plaza Campidoglio. Hasta que hoy ese edificio es la municipalidad de Roma. Fue reconstruido en 1386 eso. Pues para, vamos a decir del oro. Manda a buscar hacer para 2 palacios. Uno del costado izquierdo, otro del costado derecho, que se llamaba uno Palazzo Nuovo, el otro Palazzo dei Conservatori. Esto se terminó en 1547. Ahora, ¿para qué era todo eso? Era porque el Papa esperaba a los reyes de España una visita de cortesía y lo alojaba en esos palacios modernos, ¿no? Para el Renacimiento. Entonces, cuando vino una escuadra, el barco no vino solito, vino con todo su corte. Y cuando llegó, le trajo un barco grande de España, un barco lleno de oro, extraído de América. ¿Para qué? Para adornar las iglesias. Yo se la puedo. Muchas gracias. Yo la verdad que me gusta que participen así. Nos enteramos de algo que no sabíamos. Sí. No, tengo otra historia de los papas. Están llenos de oro. De 1500, ¿verdad? El año 542. Fíjese que frente al Coliseo está il foro imperiale, los foros imperiales. ¿Qué sucede con eso? El Papa de aquel entonces creo que era Pablo III. ¿Qué hizo? El odio que tenía con Roma, con los paganos, con todo esto que había sometido los cristianos, llamó a una cuadrilla y mandó a sepultar todo el foro imperial. Y le puso 4 metros de tierra encima. ¿Se da cuenta? Ahora que hizo sobre esos 4 metros de tierra encima, se construyó una casona ahí arriba él. Y sobre toda esa tierra que había sepultado el foro imperial, se hizo un jardín. Entonces él llamaba sus obispos, cardenales y algunos curas distinguidos para ellos, paseaban por ese jardín y decía que pisoteaba el Imperio Romano, pisoteaba a los paganos, pisoteaba la violencia, pisoteaba todo, y de ahí viene la palabra el pasado pisado. Disculpen. Les dije que el libro cuenta con muchísimos más datos, pero yo voy a dar por terminada esta conversación de historia, para que no sea demasiado extensa. Cada uno, si es gustoso de leerlo, podrá unir en su cabeza y ojalá que algunos se entusiasme e investigue más. Gracias.